En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Aquí se habla libertad. Estamos aquí Víctor Maldonado, Andrea Rondón y Rocío Guijarro para acompañarlos durante esta hora para hablar, como siempre, de aquello que nos importa y que es un principio fundamental de nuestra vida en sociedad, como es la libertad. Ya saben que siempre nos acompañan y a los cuales les agradecemos el estar aquí en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción pues ya los nombramos a Víctor Maldonado, Andrea Rondón y Rocío Guijarro. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a una sesión que vamos a tener a partir de este viernes, todos los viernes, con unos amigos muy queridos, Víctor, ¿verdad? Así es. De un emprendimiento que nos parece fabuloso que se llama Arepita. Arepita. Y bueno, ellos tienen la vocación de traducir y masticar las noticias y darnos masitas de arepita, sobre todo para los muchachos, para los jóvenes, para que no se repita eso de que los muchachos andan desconectados del mundo. Pero vamos a aprovechar bien. Es viernes. Los viernes siempre son un poquito más relajados. Lo que queremos es pasar revista a las noticias principales y Dariela, está con nosotros Dariela y Alexis de Soy Arepita. Bienvenidos. Así es, bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio, Rocío, Víctor, Andrea. Para nosotros es un placer pues estar aquí en las semanas inaugurales de su programa. Y sí, la idea para los que no conocen Arepita es hacer un boletín que se envíe por correo electrónico todas las mañanas tempranito, que tenga 3 partes: relleno, masa y concha. Relleno, síntesis informativa. La masa, colocamos algún artículo en el que pensamos que es importante que el debate público ponga ciertos acentos, y en la concha ponemos algo sorprendente o algo más light, digamos, para ayudar a que la experiencia de informarse no sea tan pesada, que como todos sabemos, y bueno, ustedes también que están en el medio de el negocio de la información y de estar transmitiendo noticias, es una experiencia emocionalmente complicada también. Entonces, bueno, tratamos de hacer eso a través de generar una narrativa creativa y con toques de humor cuando se puede, y básicamente de ese proceso es que van a venir las noticias que vamos a conversar con ustedes hoy, ¿no? Le dejo aquí la palabra a Alexis Correia, que es editor y gerente de redes sociales de Soy Arepita. Fuego con esa noticia. Exacto. Bueno, vamos a poner el ejecútese. Sí. Esa palabra no es gratuita, ¿no? De hecho, la usamos en una de nuestras arepitas esta semana por los incidentes de esta semana. Ejecútese. Este acontecimiento del lunes temprano que nos sorprendió a nosotros también en la oficina, nos agarró fuera de base, los acontecimientos alrededor de Oscar Pérez. Nosotros no escapamos hacemos un producto que es muy emocional en la arepita porque de algún modo cuando estamos elaborándola también nos empapamos o sea, no es que nos la sabemos todas, nosotros también tenemos dudas, miedos, temores, incertidumbre ante lo que pasa, y nos emocionamos y a veces eso se transmite en el producto. Creo que aparte de lo de Oscar Pérez, tenemos el acontecimiento en sí y también los discursos y las lecturas que le podemos dar a ese acontecimiento. Vimos una serie de cosas en la semana, Ariela, después, no sé si recuerdas lo que llamamos la vetevergüenza. Sí, tal cual. No solamente el tema de lo que ocurrió a través de Oscar Pérez, que bueno, ya lo hemos estado cubriendo y ustedes en RCR lo han estado cubriendo con detalle. @Soy Arepita, ¿no? Sí, correcto, @Soy Arepita. Somos en redes sociales. Entonces, fíjense, algo en lo que queríamos poner el acento hoy, porque han pasado muchas cosas de lunes a viernes, es en todo este tema de posverdad, que es una tendencia global, pero que aquí en Venezuela, por estar pues inmersos en
en un régimen autoritario, nos toca con más fuerza, ¿no? Y nosotros vimos un artículo de Tulio Hernández. El artículo se publicó hace como 5 meses. La verdad fue premonitorio, ¿no? Fue precisamente justo después del sobrevuelo del helicóptero de Oscar Pérez sobre el TSJ. Por cierto, yo estaba en mi casa ese día a unos escasos metros del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, entonces ese artículo decía algo que ayuda a enmarcar mucho el debate, ¿no? En cuanto a la falta de información creíble que tenemos y a la desconfianza estructural que ahora tenemos todos, no solamente con el gobierno, sino también dentro de la propia oposición, ¿no? Siempre pensamos que hay una agenda oculta detrás de todo, y no es que no pueda haber algo de eso, pero también hay que saber que con una desconfianza hacia todo y hacia todos es muy difícil hacer un proyecto de país conjunto, y ha sido uno de los objetivos que, a nuestro modo de ver, el gobierno ha cumplido con mayor cabalidad, porque al tú desconfiar de todos, no haces equipo, no te integras y prácticamente todos nos sentimos aislados. Voy a leer... Es lo que Tulio Hernández ha llamado una epidemia de sospechas. Me parece muy apropiado ese concepto. Así es, y es difícil conseguir la verdad cuando se sospecha de todo el mundo y cuando vivimos un estado generalizado de descrédito, ¿no? Total. Aquí hay un párrafo que lo dibuja muy bien. La epidemia de sospechas, la duda permanente en torno a lo que vemos y escuchamos, la sensación creciente de que somos víctimas permanentes de un gran engaño, la incertidumbre sobre si lo que circula en las redes y en los medios es un montaje o es un hecho real. Eso que se ha conceptualizado como la posverdad ha adquirido en Venezuela visos dramáticos. Hay algo de lo que también habla Tulio que es nuestro pan de cada día, es la desvalorización de la palabra. Fíjate, por poner un ejemplo, la manipulación, están los hechos y está la manipulación política de los hechos, sin ningún tipo de prueba. Iris Varela, la ministra, involucra en el caso a Miguel Rodríguez Torres, y eso quedó ahí en el aire, o sea, no sabemos más nada después. O sea, hay pruebas de verdad de que Miguel Rodríguez Torres estuvo estuvo conectado a Oscar Pérez. O sea, no lo sabemos. Son bombas que lanza el gobierno. Después vamos con la palabra bomba. Pero son bombas que van lanzando con un uso de las palabras de acusaciones sin ningún tipo de fundamento. También lo que pasó con la MUD, que de hecho es una de las causas por las que se interrumpe el diálogo. La MUD habría revelado el supuesto paradero de Oscar Pérez. Entonces, ese uso tan irresponsable de la palabra, de acusaciones, creo que es una de las lecturas que más le podemos dar a este acontecimiento. Es cómo se ha perdido el valor de la palabra de la versión oficial. Sí, ya ni siquiera es que crean una matriz en redes, no, es que los propios voceros oficiales nos han escamoteado todo tipo de Es que esa es su intención, porque la idea es llevarnos a un mundo de sospechas. 1984, cuando ustedes están describiendo este artículo de Tulio Hernández, es imposible no pensar en 1984, un mundo de sospechas, y lo que haces con la palabra, o la neolengua, que también viene de esa novela. Es imposible no sentirse en la habitación 101 con estas 2 décadas de lo que estamos viviendo. Es el exprofeso la confusión. Así es, hemos tenido una semana confusa. Vamos a nuestra sección. El libro del día. El libro del día. Bueno, mira, como de lo que se trata es del ejercicio de la libertad, traemos a consideración un libro de Manuel Carneiro Caneda, que se llama Libertad Forzada, 2 bodas y un funeral. Sí, y después continuamos con Dariela y Alexis, porque también queremos que nos den una visión de la parte internacional desde el punto de vista de la masa, ¿no? De la arepa. Y ese libro que tú comentas, Víctor, que lo voy a enseñar aquí en la cámara para que nuestra audiencia que está conectada por Periscope a través de 750 y en YouTube r.tv, también nos pueden mandar por Dilo 3456, que cuesta $1 más básico más IVA. El libro Libertad Forzada, 2 bodas y un funeral, que hace un poco la analogía con aquella película tan famosa que se llamó 4 bodas y un funeral. ¿No eran 3 bodas? Hugh Grant y está Andy McDowell. Muy, muy linda y recordada película, y que la pueden ver porque la pasan siempre por la televisión. Habla del tema, por supuesto, de la libertad
y la va conectando con el tema de la responsabilidad. Por supuesto, no hay libertad sin responsabilidad, y con la libertad y el coraje, ¿no? Así la es. valentía que hay que tener para asumir la libertad que necesitamos y que deseamos, ¿no? Así Sí, porque elegir no es fácil, porque asumir que tú eres dueño de tu destino, que tú eres el responsable de diseñar tu proyecto de vida y al mismo tiempo de ejecutar tu proyecto de vida es una decisión muy difícil, pero al fin y al cabo es una decisión y no lo van a hacer terceros y especialmente no lo va a hacer el Estado. Mira, a mí me parece importante que haya ensayos como este que enfocan como a la libertad como un problema. Simplemente quiero citar lo que el autor plantea en la página 110, que la libertad es 3 cosas al menos. La necesidad de actuar, o sea, y por supuesto asumir la consecuencia de los propios actos. Eso tiene que ver con la responsabilidad. La libertad para elegir y por lo tanto con coraje el tener autonomía para tomar decisiones, y por supuesto esa libertad que toma decisiones se convierte en libertad trascendente o libertad para decidir. A mí me parece muy bueno el libro, es un libro corto, tiene solo 3 capítulos, una introducción interesante y está muy bien escrito, es ameno, pero es a su vez profundo. El que lo quiera consultar, ya saben que en la biblioteca de Se Dice Libertad está a disposición de todos los que quieran ir a consultarlo. Sí, porque además favorece la reflexión de la libertad como el estandarte, el máximo emblema emancipador del individuo. Así que bueno, se los y que además recomendamos la ampliamente. libertad es el ámbito en donde tú puedes juzgar. Arepita lo estaba diciendo hoy, tuvimos una semana llena de malas decisiones que generan consecuencias. Malas decisiones que traen además confusión, malas decisiones cuando se miente, mala decisión cuando se sobreactúa, mala decisión cuando se genera una condición total de sospecha. Bueno, es que la libertad es el ámbito en donde uno es sobre todo responsable. Totalmente. Y cuando uno gobierna, uno tiene responsabilidad sobre el país, su sosiego, su serenidad, y por supuesto el que gobierna es garante de la justicia, y el peor gobernante es aquel que transgrede la justicia y entonces coloca al país en lo que colocó, como bien lo planteó Arepita esta semana. Bueno, en primer lugar, maltratados en nuestras expectativas de resguardo de los derechos fundamentales, y en segundo lugar, maltratados en cuanto a nuestras expectativas de tener una versión sobre la verdad de lo que allá ocurrió. Y en tercer lugar, maltratados porque lo que vimos fue una balacera una balacera de argumentos, que si este tiene la culpa, que si estos delataron, que si lo otro, y después al final, anoche mismo, me parece muy importante que ustedes hayan puesto el énfasis en esto, todavía no habían entregado el cuerpo de Oscar Pérez, y no entiendo por qué 2 señoras que fueron a llevar comida para allá fueron detenidas. Eso es un mal ejercicio de la libertad, porque como bien lo planteaba Lord, o parafraseando a Lord Acton, bueno, cuando la libertad es ejercida con prepotencia y arrogancia, cuando la libertad se vuelve poder absoluto, entonces se corrompe absolutamente. Corrompe absolutamente, sí. Y otra de las noticias que tenía Arepita era el tema de la hiperinflación y el tema de toda esta reunión que hubo entre la banca, la asociación bancaria y la Sudeban, ¿no? Que también parece que fue un poco revoltosa según algunas cosas que leí en las redes. Sí, totalmente. Es de esas cosas de las que no se habló suficiente en la semana, porque evidentemente al pasar 25 cosas al mismo tiempo, uno tiene un espacio limitado en el cerebro. Eso en inglés se dice pool of worries. Debería ser algo así como un conjunto de preocupaciones y un espacio limitado para eso. Pero realmente esa reunión y la situación de la banca ahorita es bien complicada, ¿no? Porque la banca es inviable ante la hiperinflación. Estoy citando textualmente, uno quiere como tarjetaviente, por ejemplo, que le aumenten el límite de crédito, ¿verdad? Todos estamos metemos 2 cosas en la tarjeta y ya se nos acabó el cupo. Ahora, ¿cuáles son los incentivos de los bancos para aumentarte el crédito si cuando tú vayas a pagar eso, no es, esta tasa de interés, prácticamente el banco te está financiando a ti cualquier tipo de operación que hagas? Entonces, tenemos una situación muy difícil
Y el Estado ahorita lo que está tratando de hacer es echarle el muerto a la banca y decir, bueno, ayuden ustedes, aumenten su capacidad patrimonial, vean cómo le suben los límites de crédito a las tarjetas. Y es algo en lo que todos tenemos que estar muy pendientes, porque al final pues nuestros activos, nuestro patrimonio está allí y se puede poner la situación complicada las próximas semanas. Vamos al corte y seguimos luego con Soy Arepita. Usted escucha Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750. Porque lo bueno une. Son las 11:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Disfruta de los mejores cortes y carnes en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en La Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. En la ONG Regala una Sonrisa somos Más Acción. Atención a personas en situación de calle, banco de ropa, campaña con Sonrízate, yoga de la risa. Y para tu empresa te invitamos a vivir la experiencia risística para generar un entorno de felicidad. Contáctanos www.regalunjajaja.com o @regalunjajaja. ONG Regala una Sonrisa. Más acción, menos discurso. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, seguimos con nuestros amigos invitados de Soy Arepita. Se pueden suscribir en soyarepita.com. Recuerden que es un boletín que llega al correo electrónico. Nosotros... Y son mañaneros. Yo lo suscribo porque yo a las 6 de la mañana lo estoy enviando a mis grupos de lectura. Para desayunar, una arepita Claro. además con todo. Con Exacto, su masa, bueno, su esa concha, es la todo. primera arepita que yo me como y después me como Pero otra no te arepita. indigesta. No. Así me gusta. Bueno, hacemos lo posible. Y básicamente la idea de enviarlo por el correo electrónico es que incluso en 280 caracteres es muy difícil como meter la complejidad de una situación, ¿no? Entonces, bueno, nuestra intención es hacer una narrativa que pueda conectar los puntos, causas, consecuencias y los diferentes grupos de noticias que están afectando. Hemos estado hablando, bueno, ya hablamos de lo de Oscar Pérez y la multiplicidad de discursos que hubo esta semana. Hablamos de la reunión de la banca privada con la banca pública y Sudeban, y es un tema que al cual hay que hacerle mucho seguimiento en las próximas semanas. Y ahora que estamos en su sección internacional, quisiéramos poner el acento en esta tragedia de los balseros de Curazao, de la cual lamentablemente no hemos hablado suficiente. Bueno, sí. Adelante. No, dale. No, bueno, balseros, tal como palabra que nos sonaba como tan lejana a veces, pero y cubana ya, y lejos. Y... Ya tenemos esa realidad aquí en nuestras costas. Y bueno, hay un reportaje muy bueno que hizo Flor Antonia Singer para Pro Da Vinci, pero como Univisión, primero para Univisión, después lo toma Pro Da Vinci, con los testimonios de los familiares que nos hablan un poco de por qué tantos riesgos. O sea, gente que paga en dólares para irse, que ya verá cómo consigue esos dólares. Los riesgos que asumen, todo lo que se exponen a mafias y todo. ¿Por qué? Porque tienen hambre, porque no ven futuro en Venezuela.
Sí, hay unos datos ahí que son muy tristes, pero hay que mencionarlos. Sí. Por ejemplo, estas mafias que ofrecen llevarte a Curazao no te dejan llevarte un celular o algo así como para que no puedas comunicarte y que los puedan interceptar a ellos en las balsas, ¿no? Luego, entre las personas de la tragedia, todo el mundo era menor de 35 años. O sea, eso también nos está hablando de una juventud. La diáspora que es joven, o sea, se calcula que entre 25 y 44 años es la principal edad en la que están emigrando. Claro, ¿no? Un país que no está ofreciendo casi que ninguna oportunidad y la gente prefiere asumir este riesgo incluso con bebés o niños pequeños de irte a la aventura y bueno, con unas mafias que evidentemente están haciendo esto sin ningún tipo de protocolo de seguridad y todo en medio de la ilegalidad, ¿no? Además estos peñeros estaban sobrevendidos, o sea, porque cuando tú te metes con una mafia, eso es un camino oscuro que no sabes, no hay reglas y no sabes en dónde termina. Y Daniela, a veces como nosotros somos de Caracas, yo creo que hay muchas cosas que se nos escapan, se nos están escapando. Yo creo que la arepita, uno en su futuro debe empezar también a ir hacia allá, a buscar arepitas regionales, porque hay muchas situaciones en el interior del país que creo que no tenemos noción, no tenemos conciencia de qué está pasando, por ejemplo, en Falcón. O sea, si nosotros en Caracas estamos mal y las pasamos de Caín, ¿cómo es una situación, por decir algo, en Puerto Cumarebo? O sea, ¿cómo vive la gente allí día a día? Eso es una duda que tengo yo como periodista, ¿no? Sí, pero uno puede imaginarse que allí donde hay menos comercios y por lo tanto menos mercado, la escasez es más aguda y las imposibilidades son absolutas. Si tú estás en un pueblo, Puerto Cumarebo, a lo mejor ese pueblo tiene 10 comercios, de esos 10 comercios o 100, pero no hay, y cuando es tan pequeño, entonces no llegó el pollo, no llegó la carne, me decían de algún pueblo del llano, y la gente no tiene literalmente que comer, porque está a 2 o 3 horas de cualquier otra opción. Bueno, en Arepito hoy pusimos una foto de gente saqueando una lancha que traía sardinas, o sea, ni siquiera había llegado. Un peñero. Sí. No había ni siquiera llegado a la costa y ya estaba siendo saqueado. Sí, la precariedad que se está viviendo en esos sitios, y bueno, termina siendo una barbarie, pues la barbarie que tanto narraba Rómulo Gallego. Se cierra el cerco porque eso significa más dependencia del Estado, que a veces nos cuesta entender, oye, ¿por qué siempre en el interior el chavismo sigue teniendo una votación alta? Y esa es una de las consecuencias, aunque nos parezca inexplicable, pero es que se cierra ese cerco porque se incrementa la dependencia. De lo poco que llega lo aporta el Estado o los pocos empleos. Es que claro, pero es que si destruyes la propiedad privada, la iniciativa privada, ¿qué es lo que queda? Quedan las alcaldías y casi todas son oficialistas. Entonces, ¿cuáles son los principales puestos de trabajo en la provincia? El Estado. Sí. Ahora, volviendo a la línea informativa de ustedes, a mí también me sorprende. En primer lugar, el surgimiento de esas mafias, digamos que engañan porque cometen fraude con esa gente que se monta en las balsas. Y en segundo lugar, el estado de desesperación que puede significar que tú abandones tierra firme para irte a una islita pequeña donde estoy absolutamente seguro que los mecanismos de control y la poca población garantizan que te deporten inmediatamente. De hecho, alguna vez, las veces que hemos ido a Aruba o a Curazao, esa estética de los deportados es común. Los montan en el avión esposados, los devuelven al país, pero lo que a mí más me aterra es que aquí los recibe la policía y los detiene, o los procesa, o no sé qué, pero no es que llegas a tu país y eres libre, es que terminas, digamos, entrampados allá y aquí. Entonces eso es como un falso dorado, que tú me dices, bueno, es que voy a ir a la Florida, o es que estoy, no, es que tú sales del continente y te vas casi que a una roca. Sí, eso sí. Me parece, digamos, que responsablemente hay que decirlo. Esa no es la salida y los están estafando. Y lamentablemente es producto de la desesperación. Y eso lo vinculo con el tema de Colombia, ¿no? O sea, ya que hablamos de Curazao, la otra cara. Fíjense que somos ahorita un problema para el país hermano, para Colombia, porque hay veces que la gente en medio de la desesperación no solo se va a gente trabajadora que le destruyeron su propiedad, la dejaron sin trabajo, hicieron que la panadería que tenía o el trabajo precario, el sueldo que tenía no le alcanzase, sino que también pues
la delincuencia está migrando, y entonces esto, bueno, hay que decirlo porque como venezolanos, por más orgullosos que estemos de nuestro gentilicio, también hay que entender la complejidad de que están produciendo estas migraciones. Todos los días hay un venezolano que detienen delinquiendo en Bogotá. Entonces imagínense eso en Colombia. El Hotel Caracas en Cúcuta está controlado por otra mafia que les cobra peajes a los venezolanos desesperados que llegan ahí para que les puedan dar, imagínense esto, agua, medicina, comida. Los colombianos muchas veces llegan en solidaridad y dan algunas cosas para la gente más necesitada que llega y bueno, y tenemos a estas mafias de intermediarias que se están tratando de aprovechar de la situación, ¿no? Así es, y fíjate, y muchas veces, bueno, esos venezolanos son hijos, nietos de colombianos. O sea, mucha de esa migración que se está yendo para allá es porque ya tiene además una cédula o un pasaporte también. O sea, toda esa migración que vino a Venezuela en los años 60, 70, cuando Venezuela era ese paraíso ideal con una moneda fuerte, donde podía la gente progresar, pues es la que se está regresando. Y qué difícil es, ¿no? Qué difícil. Sí, bueno, miren. La verdad es que la moraleja, yo quiero agradecerles a ustedes, soy Arepita, por la línea informativa, porque la moraleja es esta: no es posible vivir bien si el Estado se convierte en tu principal enemigo, si el Estado devora tus grados de libertad, que se vive en términos de justicia, verdad, transparencia y por supuesto prosperidad. Creo que los dos temas que hemos tocado, que son temas dolorosos, pero yo coincido contigo, hay que decirlo, y hay que decirlo sin escándalo, sino con actitud analítica. Son dos temas que nos deben hacer reflexionar sobre lo importante que es rescatar nuestro país, porque en el único país donde los venezolanos son ciudadanos es aquí. Y este es un país de 1 millón de kilómetros cuadrados que no tiene por qué estar condenado a que su gente decida irse y muera en el intento o termine pasando peligro y siendo muy vulnerable porque cae en manos de las mafias. Son las 11:30. Muchísimas gracias. Soy Arepita, soyarepita.com para recibir el boletín. Pueden suscribirse gratis y @soyarepita en las redes, en Twitter, en Instagram y en Facebook. ¿Sabes que todo esto que está pasando lo predijo un superhéroe, el superhéroe Thor, el dios del trueno? Eso lo pueden ver en nuestras redes. En el año 62, una historieta de Thor predijo lo que está pasando en Venezuela. Vean, eso es una curiosidad que pusimos en nuestra concha de hoy. Véanlo en nuestras redes. Oye, no me la voy a pelar. Yo la leí, me pareció interesante. Súper loco, ¿no? Una historieta de Marvel, 60, ¿no? Escrita en 1962. Exacto. Tenía que el dios Thor viajaba a la nación suramericana de San Diablo y enfrentaba al líder Santiago Chávez y Rivera. ¿Qué tal? Bueno, con boina roja. Yo te digo, esos caricaturistas eran mágicos. Estaban dateados. Muchísimas gracias. Vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, afirma que el gobierno de Venezuela ha causado una crisis humanitaria en el vecino país. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, califica de inconstitucional la renovación de nóminas de partidos ordenada por la Asamblea Constituyente. El abogado Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que este caso, donde perdieron la vida el ex inspector del SICPC, Oscar Pérez, y sus 6 compañeros, el Estado tiene que comprobar que existían razones para acabar con la vida de estas personas. Aquí se invierte la carga de la prueba y es el Estado quien tiene que pasar a justificar y probar que su intervención se llevó a cabo en un estado de combate y no en un estado de ofrecimiento de salir de combate y entregar las armas y entregarse. Porque de haber sido ello así, lo que sucede en este caso es que la carga se ha invertido de la prueba por parte del Estado, quien debe probar esos extremos, y hasta ahora lo que ha habido son palabras, lo que ha habido son contradicciones, y no ha probado eso, porque de lo contrario se ha incurrido no solamente en una violación grave al derecho humano a la vida,
lo que conocemos como la ejecución arbitraria de la vida de una persona, sino que además se ha violado el derecho internacional humanitario, los convenios internacionales relativos al derecho a la guerra. Se ha cometido en definitiva un crimen de guerra, ¿verdad? Aunque el conflicto armado hubiese sido limitado. Y eso tiene repercusiones, un crimen de guerra, no solamente a nivel nacional, la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables, sino que se convierte en un crimen internacional, sujeto inclusive a enjuiciamiento por cualquier otro Estado parte de los convenios de Ginebra y eventualmente por otras instancias. En internacionales tenemos que la Fiscalía Regional a cargo del caso de corrupción contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva señaló que no ve razones para pedir la prisión provisional. En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump pide al Tribunal Supremo que anule el fallo que protege soñadores. Y en los deportes, el astro brasileño Pelé, considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, fue hospitalizado tras sufrir un cuadro de agotamiento severo. Bélgica premiará con 690.000 euros a cada jugador si ganan el Mundial. Son las 11:34. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. En GlobalTerap reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu postoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. GlobalTerap y despídete del dolor. Ciudadano, conoce tus derechos. Vecino, los servicios públicos como agua, electricidad y teléfono forman parte de tu vida cotidiana. Exigir su óptimo funcionamiento es tu derecho. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Desde Bolivia. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, comenzamos nuestro debate. Le damos la bienvenida a nada más y nada menos que David Morán, editor de La Patilla. La Patilla, además David es ingeniero industrial, es empresario, es socio y editor de lapatilla.com para que la sigan todos nuestros oyentes. Y además, bueno, también es un analista político importante con unos artículos que se han viralizado en los últimos días, pero también en economía David tiene mucho que aportar porque fue además el asesor o la persona que estuvo negociando la agenda con el Fondo Monetario Internacional. El primer bate, segundo bate, tercer bate. Hace unos años atrás, que bueno, ya habrá que pensar en eso en un futuro próximo. No tenía canas en aquel tiempo. David, gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos encanta que estés aquí y queremos empezar a abordar contigo ese tema del cual tú has trabajado en tus artículos, que es el castrismo, pues lo que ha significado Fidel Castro
para los países, sobre todo de América Latina, y cómo ha sido un contratista de la miseria y de la sumisión y una fábrica para Venezuela de venecubanos, como tú los llamas, ¿no? Sí, bueno, buenos días a los oyentes. Vamos a irnos un poquito más atrás. El manual de miseria y de muerte más poderoso que se ha escrito es el marxismo. Eso, donde hay alguien que ha logrado en su nombre llegar al gobierno, lo que ha causado es destrucción absoluta, destrucción de la sociedad, destrucción de los valores. Ha causado más muerte que cualquier desastre natural en el planeta. Y el marxismo, como todo marxismo, muta para engañar, precisamente porque es un manual de engaño. Y muta en ismos: comunismo, socialismo, castrismo, chavismo, maoísmo, nazismo, fascismo. Y el final es la dictadura de un partido político y la planificación centralizada de la economía en cualquiera de sus variantes. Esas dos cosas es precisamente la fábrica de muerte y miseria que hay. Y en Venezuela llegó con otra modalidad. La gente me pregunta mucho que si Venezuela va hacia Cuba. Venezuela jamás va a ser Cuba, porque Cuba es por cierto, no sé si usted ha ido a Cuba, es una isla pavorosa. Yo he ido 3 veces, no vuelvo. Yo dije que no vuelvo hasta que en Cuba sea libre, ¿no? Cuba libre. Sí. Así es. Pero no seremos como Cuba. Quizás nos asemejamos más a países como Yemen, y una cosa que yo he escrito mucho, a Somalia. Yo introduje hace 2 años en Venezuela el término somalización, porque aquí se pretende describirnos como un estado fallido, que de cierto lo somos, pero la somalización implica el control territorial y social por parte de bandas de delincuentes en pugna. Y eso sí es lo que nos describe ahorita. Entonces Venezuela no va hacia el mar de la felicidad, sino hacia la somalización. Y además, porque el fenómeno de la Guerra Fría, que permitió la instauración del castrismo, ya no se da. Cuba fue una isla alquilada por la Unión Soviética como una base de escucha y una base de amenaza, digamos, relativamente cerca de Estados Unidos, por $700 por cubanos por año. Y eso mismo lo alquiló Hugo Chávez, pagando $700 por cubanos por año, que es lo que necesita ese manual de miseria que se ejerce allá para mantener sometidos a ese pueblo, pero que no pasen hambre. Cada vez que han perdido esos subsidios, ya sea el soviético o el venezolano más reciente, o el turismo estadounidense, que también se los puso Obama, la isla entra en barrena y se ve todas las mentiras que hay. Entonces hay corte de electricidad, cortan el agua, cortan todo, y vuelven a lo que es básicamente el régimen cubano, un sistema feudal. En el caso de Venezuela no, porque primero ya no están los dos bloques, no está la Unión Soviética y no está el bloque occidental. China y Rusia, China particularmente, lo que nos hizo fue vender una cantidad enorme de periquitos y cositas, línea blanca y de todo, aviones, todo lo que quisiera, hasta 4 trajimos hechos en China. Y de una exposición máxima de 65.000 millones ya va por debajo de 20.000 millones. Los chinos lo que hacen es coger rápido, dame mi cosa y mucho gusto. Inclusive las empresas chinas se están yendo de Venezuela. Y Rusia es una economía bastante, pero bastante más pequeña que la Unión Soviética. La propaganda roja nuestra pretende hacerle ver como que sí es una gran potencia. Es una economía inclusive más pequeña que la de España. España es bastante más grande que Rusia. Pero bueno, al amigo Putin, que es un propagandista, le gusta, tú sabes, hacer ver que tiene cositas. Total, la punta de lanza de Rusia, que es la petrolera Rosneft, es una empresa pública, se cotiza en bolsa. Y para que la gente se entere, es una empresa que tiene check and balance, tiene sistema de control. Y el presidente, si bien el presidente ejecutivo es el pana Igor Sechin, el pana de Putin y de Maduro, el presidente de la junta directiva es Schröder, el ex canciller alemán. Es decir, ahí hay que, esa geopolítica que le inventan no es. Lo que sí tenemos que estar claro es que ante los subsidios, que en el caso de Venezuela, para equipararlo al de Cuba, tendrían que ser alrededor de unos 21.000 millones de dólares por año, que es 700 por los 30 millones de habitantes que somos, no los tiene, no los va a aportar ni China, ni los va a aportar Rusia, pero sí los aporta el narcotráfico. Entonces, y eso hay que decirlo así y hay que establecerlo muy claro,
Porque si uno cae en el juego de la geopolítica soviético-china acá, entonces uno pretende que el otro bloque es Estados Unidos y no es así. Y con eso los países latinoamericanos se lavan las manos ante la realidad nuestra. El equivalente a la Unión Soviética hoy para Venezuela son los carteles de narcotráfico. Y en eso tienen responsabilidad Colombia, Brasil, Trinidad y Tobago, el Reino de Holanda, porque ese territorio de las Islas ABC es territorio holandés. De hecho, la frontera más grande que tiene Holanda no es con Alemania, es con Venezuela, precisamente. Entonces, negar esa realidad es negar lo que está sucediendo, y es precisamente lo que busca el marxismo, digamos, llevar a otro a una lógica de lucha de pequeño país contra un imperio que no es el caso nuestro. Ahora, David, yo coincido totalmente contigo. Yo creo que los análisis son malos porque son análisis que quieren traer al caso venezolano algo que ocurrió hace 60 años con Cuba. Pero me preocupa mucho eso que conversábamos esta mañana tú y yo, el fatalismo del análisis. Entonces los venezolanos están condenados a vivir la tragedia cubana, el guión de la miseria y la pobreza, y parece que no hay nada que hacer sino poner, digamos, una especie de cinturón de profiláctico para que no se contagie hacia otros países. Ahora, eso no es posible. Holanda tiene problemas de inmigración indebida, nosotros tenemos problemas de las mafias que quieren hacer negocios con la desesperación de los venezolanos, lo mismo pasa con Colombia, con Brasil, etcétera. La pregunta va a lo siguiente: no podemos ser fatalistas, no podemos esperar a que se agote el guión de la miseria. ¿Cómo se sale de esto y cómo no se sale? Son dos preguntas complementarias. Excelente. Mira, yo tiendo a comparar el caso de Venezuela con el de Irak. Yo interpreto al chavismo como una fuerza invasora que ocupó los espacios pero no controló el país. Y ese es el caso de Venezuela. Venezuela es un caso de lucha formidable. Durante 18 años nos hemos enfrentado a una petrodictadura feroz y además con una gran capacidad camaleónica y además con gran apoyo en cuanto a tecnologías de control que lo da la FARC y las da, que son los dos bloques de apoyo, y el castrismo. Pero Venezuela ha resistido y hoy el gobierno está en una debilidad pero enorme. El gobierno ha perdido 2 de las 3 patas de soporte. La primera pata de soporte era la ilusión de un futuro mejor. Ese voluntarismo jesuita que siempre trae engañosamente los marxismos. Es decir, primero una etapa de bronce, pero después pasaremos a una etapa de plata y luego a la etapa de oro. El socialismo siempre es un proceso continuo que puede llevar 390.000 años y nunca llegaremos y siempre hay una excusa. Bueno, ante eso, el pueblo venezolano se plantó y se ha plantado. Y hoy el gobierno perdió ese futuro. Digamos, este movimiento, además, ha sido uno de los movimientos de más rápida caída en la sociedad venezolana, pero cayó mucho, pero en la mitad del tiempo que pudieron caer el sistema DECO o el sistema copellano, esto se derrumbó en apenas 18 años, o sea, murió rápidamente. Es decir, el venezolano interpreta que bajo este sistema no tiene ningún futuro. Algunos se van muchos, se van otros, bueno, pero también se organizan afuera, es decir, si echaban broma adentro, también echan broma afuera. Luego, la segunda pata de soporte era la industria petrolera, la renta petrolera. Y eso simplemente ya colapsó. Venezuela hoy representa, la Venezuela socialista, el mayor colapso petrolero en la historia de la humanidad. Había 2 colapsos previos. Uno, el de Rusia petrolera, cuando cayó la Unión Soviética. Ese año, la producción petrolera cayó 23%. El año en que Estados Unidos invadió a Irak, la producción de Irak cayó 23%. Este año pasado, en 2017, la producción petrolera en Venezuela cayó 29%. Como piso, quizás haya caído un poco más porque aquí tienden a alterar las cifras. Bueno, eso lo hace un récord mundial. PDVSA es una empresa sin crédito, PDVSA es una empresa sin gerencia, PDVSA es una empresa sin activos, PDVSA es una empresa sin contratista, PDVSA por lo tanto es una empresa muerta. Punto. Se acabó, murió PDVSA y eso no hay más nada que discutir y no hay más nada que agregar. Es una necedad seguir en eso. Y le queda la tercera pata, que es el apoyo militar. Bueno, la Fuerza Armada venezolana es un espejo, es una Fuerza Armada popular, es un espejo del país, no es una Fuerza Armada de élites, sino una Fuerza Armada conformada por pueblos, muchachos de clase C y D que ingresan en una academia
buscan salir de donde están, buscan asegurarse al final de su vida una pensión digna, etcétera, tener prestigio, tener respeto, y están alimentados básicamente de venezolanos como los que están en la calle. Entonces, si nosotros pudiéramos hablar que en toda Fuerza Armada hay un locus de control civil y que las Fuerzas Armadas profesionales tendrían ese locus de control civil dentro de los cuarteles, supongamos que la Fuerza Armada nuestra, por su desprofesionalización, por lo que sea, pierde ese locus de control civil en los cuarteles. Bueno, en los cuarteles entró el hambre y la miseria en la tropa, pero el locus de control de esa Fuerza Armada se desplazó a los hogares de ellos, porque ellos son reflejos del país. Es decir, yo no le arriendo mucha ganancia digamos, a utilizar un único soporte para mantenerse en el poder a una Fuerza Armada con esas características. No la creo. Por lo tanto, el chavismo, la mejor forma que tiene se va a tornar muy violento, de hecho, se torna sumamente violento, pero esa violencia también lo lleva a que va perdiendo espacios. Entonces, si hoy vemos y somos absolutamente, digamos, profesionales en el análisis, nosotros vemos que el Estado venezolano anda en franco retroceso, por eso hablo de somalización, y está entregando vastos territorios, se retrae, se va haciendo más chiquito, y si esto sigue así, el chavismo va a quedar concentrado en 2 o 3 cuarteles en Venezuela y en Miraflores, porque el Estado Sucre está absolutamente somalizado, ahí no hay Estado. El arco minero, parte del Estado Amazonas, parte del Estado Sur, el Estado Carabobo, ciudades como Maracay, el oriente del Estado Falcón, el occidente de La Guajira, el codo andino, allá donde está el Táchira. Todo eso son ya regiones absolutamente somalizadas. Ok, vamos un momento al corte y ya volvemos con David Morán. Usted escucha Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750. Porque lo bueno une. Son las 11:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida, se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Muy bien, David, nos queda un minuto. ¿Cómo salimos de esto? ¿Y cuándo? Bueno, nosotros salimos con la organización ciudadana. Cuando hablo de organización ciudadana es que pasemos de ser meros espectadores a creadores del futuro, es decir, tomar conciencia de nuestro rol. Nosotros vimos una demostración ciudadana formidable el 16 de julio. Esa ha sido la protesta ciudadana más grande en toda la historia de la humanidad, en cualquier momento. Ahí se protestaron simultáneamente
en todas las ciudades del mundo donde hubiera venezolanos y en todos los pueblos de Venezuela, hasta más chiquitos, se recibieron votos. Esa es la organización que yo hablo para enfrentar precisamente un régimen que está absolutamente retayéndose. Porque aquí las batallas de fondo, aquí las dos fuerzas de choque están claramente identificables. La pretensión de un grupito muy chiquito que pretende establecer a troche y moche un Estado comunal, y la masa gigantesca, 80, 85%, casi 90% de los venezolanos que se oponen a eso porque pretenden preservar, restituir la forma republicana que es la tradicional en Venezuela. Bueno, esto es una lucha de legitimidad contra la ilegitimidad. Esas luchas siempre se han resuelto con organización. Venezuela no es el primer caso que enfrenta esto, lo enfrentaron todos los países del bloque soviético, muchos países de Europa, y yo creo que cuando el venezolano va a tomar conciencia, va a dejar de caer en los juegos distractores y disuasivos que utiliza el gobierno con la técnica cubana, esa es la Guerra Fría, se hace más frío, más grande, más violento, más militar, más tropero, se encuentra en una realidad. Lo cierto es que como PDVSA también está muerto el gobierno no tiene crédito, no hay producción, no hay... O sea, es decir, el gobierno ya no tiene elementos para hacer populismo ni proselitismo político, le queda muy poco. Y se va a enfrentar a una masa que ya no le cree. El final está cantado, hay que organizarse y hacerlo ciudadanamente. Bueno, yo lo que creo que la moraleja está clara. El socialismo no es la salida, es el hueco. Y nosotros tenemos que seguir luchando para recuperar nuestra libertad y nuestro país, para realmente ser soberanos. La verdad, David, en nombre de Andrea, Rocío y el mío, muy agradecidos por tus reflexiones, y cerramos este viernes con la dirección general de la estación, con Jaime Nestares, la gerencia de producción Willy Zarcaya, producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv. En Twitter y Periscope, @RCR 750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Integramos el sistema de radiodifusión más importante de Latinoamérica. Informativo Solar. Radio Caracas, Radio de Venezuela, Radio Panamericana de Bolivia, RPP Noticias de Perú, Radio Quito y en Ecuador, Radio de Ecuador y RCN Radio de Colombia. Todos conectados vía satélite en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. Muy buenos días, América Latina. Les saluda Kelly Cabana desde Antena 2 en Bogotá, Colombia. Bienvenidos todos al Informativo Solar. Hoy es viernes 19 de enero de 2018 y estas son las noticias más importantes de América Latina. Vamos a Bolivia, donde desarrollamos la información sobre el conflicto que sigue por el Código Penal. Juan José, adelante. Si el presidente Morales no abroga el Código Penal en su discurso presidencial que va a emitir el 22 de enero, Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Ayer continuaron las protestas callejeras en demanda de la aprobación del Código del Sistema Penal en Santa Cruz, en Cochabamba y en horas de la noche en La Paz. Para hoy se ha previsto un paro en Tarija de 24 horas y los diferentes comités cívicos y regiones han acatado de manera disciplinada esta determinación. Entre tanto, el gobierno ha manifestado que los cívicos y opositores apuestan por sus intereses políticos, económicos y raciales.